Estamos aquí con el profesor Bernabé Guillermo Sánchez Pérez y él nos va a dar un poco del panorama sobre los proyectos y programas de inversión. Y bueno, usted nos podría dar como un panorama general o un concepto de qué es la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, profesor. Como no, mira, formular y evaluar proyectos implica desde eh, identificar factores productivos, que finalmente los vamos a contemplar insumos y lo convertimos en ideas y en proyectos, propuestas ¿cómo se llama? De proyectos para resolver necesidades y generar consecuentemente digo, los bienes y servicios que, que va a implicar ese problema y esa necesidad. Entonces implica desde identificarlos, bajarlos en una propuesta específica para valorarlos, cuantificarlos y saber si es rentable o no, uno desde el enfoque privado o desde el enfoque social, ¿no? Entonces es identificarlos para disminuir riesgos y ser más asertivos en ellos. ¿Y cuál sería su experiencia práctica dentro de la formulación y evaluación de proyectos? Pues mira, mi práctica, mi experiencia ha sido haber laborado más o menos alrededor de unos 20 años formulando y evaluando proyectos de inversión, ¿sí? De todas las dimensiones, pequeños, grandes, ¿sí? Y desde diversos también, productivos, servicios, etcétera, ¿no? Pero también igual contemplando también proyectos sociales también, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos algo camino recorrido. Y la diferencia, bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre proyectos privados y sociales. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Ok, pues básicamente es lo que determina, es muy sencillo, ¿no? Los privados enfocan en el nivel de la utilidad, de los beneficios, que de manera, ahora sí, siendo redundante, de manera particular a un grupo de inversionistas o uno, ¿verdad? Son lo que les interesa, ¿no? Que finalmente se fijan, o sea, todo también está, digo, enfocado a generar un bien y un servicio, porque finalmente un proyecto que no resuelve un problema no es proyecto, ¿no? Pero que de alguna manera la finalidad de ellos sea ¿cómo se llama? La utilidad, ese ya es otro problema secundario, ¿no? Sí. Y mientras que los sociales se están centrando en el bienestar de una comunidad, ¿sí? En el mejoramiento general, ¿cómo se llama? Mejorar las condiciones, aun cuando a veces pudiera no ser rentable en términos financieros o de utilidad como lo de un privado, para efectos de mejorar el bienestar general de una comunidad, en ese sentido sí lo vemos, ¿no? ¿Y me podría dar algunos ejemplos de proyectos sociales o una aplicación práctica a Una las aplicación realidades? práctica es establecer una infraestructura para una comunidad, a una comunidad que le haga falta un alumbrado, etcétera, algún medio de transporte que le haga necesario, ¿no? Y a veces como proyecto privado no puede tener sentido, ¿verdad? Pero a la comunidad le beneficia muchísimo, ¿no? Y por lo tanto sus restos de sus actividades las mejora, ¿no? Ahí está el enfoque social. ¿Y cuál sería la relación entre los proyectos sociales y el desarrollo regional? Pues básicamente creo que ahí es donde finalmente el desarrollo regional, con lo poco que he leído, lo poco que conozco, es finalmente darle un impulso, detonar ciertas regiones que tienen elementos, pero que hace falta bajarlos en un proyecto que impulsen, ¿no? Y la prosperidad para esa región, ¿no? Que le enlacen con otras regiones, que no estén aisladas también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista vaya físico en cuanto a transporte, pero también desde el punto de vista económico, que no esté aislada, que también esté relacionada con el resto del país. ¿Y considera usted que el desarrollo regional es como base, bueno, un instrumento principal para el crecimiento económico del país? Fundamental. Yo creo que este país requiere mucho sobre desarrollo regional, ¿no? Hay muchas zonas del país que están aisladas, pero no por cuestiones
geográfica, ¿no? Sino por cuestiones económicas. Sí. Están aisladas y entonces es necesario llevarles proyectos allá. Y dentro de los proyectos sociales, ¿cuál es como la metodología que se sigue para llevarlos a cabo? Ahí yo al respecto tengo un punto de vista, vaya, finalmente es uno definir bien, plantear bien ¿cómo se llama? Definirlo y plantearlo bien. Estudiar todos sus elementos que de manera teórica nos dan cuestiones de mercado, cuestiones técnicas, financieras, operativas, ¿no? Entonces están todas ahí. Nada más que en cuestiones sociales sí hay que estarlo viendo más en relación a los costos, ¿sí? Hay que minimizar esos costos, ¿sí? Porque finalmente no estamos persiguiendo la utilidad, pero entonces nos fijamos más en el costo, ¿no? Y que al final le ayude a la zona, a la región, a potenciar todas sus actividades que ellos tienen, ¿no? De manera particular o colectiva. ¿Y esta metodología de proyectos sociales tiene similitudes con la metodología a seguir en los proyectos de inversión privados? Sí, tienen mucha metodología. Nada más es el elemento sobre el cual finalmente nos estamos enfatizando más, ¿no? Por un lado, verdad. sí, Sí, por sí. un lado estamos fijándonos más en la utilidad para efectos de los privados y en los sociales nos estamos fijando en el costo que hay que minimizarlo, pero también igual dando mayores oportunidades, que genere mayores oportunidades para sus otras actividades de la región. ¿Y cuáles son los instrumentos para la formulación de proyectos? Por ejemplo, no sé, diagnósticos o árboles de problemas. ¿Cuáles son como esos instrumentos? Sí, aquí hay dos fundamentales, o sea, yo sí les recomiendo, hay muchas tecnologías, muchos métodos de evaluar, ¿no? Yo creo que fundamentalmente México tiene algo, ¿no? Nacional Financiera tiene mucha experiencia en eso, ya ha generado ahí una metodología que es el modelo programático del proceso de inversión. A un lado de esto han desarrollado otra que es el marco lógico, ¿no? Y creo que ahí con esas dos son base fundamental para desarrollarla. Y ahí nos dicen todos los procesos, métodos, niveles de estudio que tenemos que estar desarrollando. Entonces, ¿considera usted que Nafinsa es como un referente para este tema? Sin duda, sin duda. ¿Y alguna otra institución en la que nos podamos basar? Otra institución, pues ahí tenemos también igual la CEPAL, la Naciones Unidas también con su manual de proyectos de inversión, ¿no? Sí, ahí sí tenemos muchos marcos de referencia, pero el país nacional de financiera es el referente para eso. Okay. Y ya como una breve conclusión de la formulación de proyectos de inversión y en específico los proyectos sociales, ¿qué nos podría dar? Pues básicamente aquí en el país se han estado impulsando los proyectos sociales. Tenemos la metodología, pero esa metodología no está también muy difundida, uno, y la otra es que no le hemos dado seguimiento a los proyectos sociales, y ese es creo que el talón de Aquiles en este país de los proyectos sociales. Damos los elementos para que desarrollen su proyecto, pero no le damos seguimiento. Sí. Y entonces allí fracasan muchos. Bueno, esto sería todo, profesor. Muchas gracias por esta investigación.